17 de marzo arranca el juicio de Maradona, la apelación. Esta vez me parece que va a ser mucho más intenso, serio, estricto. Más larga, me parece. Ya están intentando, Son 3 días. están intentando voltearlo Fueron al 2. juicio, Sí, por decirlo no, mal y pero pronto. No, ya sé que no, pero digo, ahora van a empezar a hacer pedidos para tratar de que no llegue a que pedir sea la el juicio. nulidad, ¿no? Exactamente. Para Así que poner bueno, palos en la rueda. veremos qué pasa con este tema porque es muy complejo, porque tiene que volver todo, Muchísimos testigos. Yo tengo una duda. Todos estos testigos que ahora, a partir del 17 de marzo, se presentan, ¿ya se presentaron? Algunos y otros ¿O hay no. nuevos? ¿Hay nuevos testigos? Hay nuevos. Por eso lo vamos a ver, de preguntarle bien a Fer, porque creo que él iba a plantear algunos nuevos, sí. Pero bueno, vamos a hablar ahora, se está bajan. conectando, lo Porque teníamos también conectado a pensá que Fernando Burlando, al doctor. Volver a dar testimonio. Muchos pueden sobre la marcha modificar en algún lugar donde se pisaron. Es medio complejo, es muy delicado. Y ni hablar para la familia, para las chicas. Entonces, Volver la a- amiga de Dalma, volver a escuchar todo Bueno, esto. que Dalman pasaron tan mal. Bondi en su momento hablaba esto, es decir, ya me costó una vez, Claro. tengo que volver a Sí, pasar por el otra mismo vez. proceso, Ay, donde sí. recordemos que por primera vez acá se mostraban de manera cruda. Claro, el impacto de la fotos evidencia no es el Maradona. mismo la segunda vez. Esa es una realidad también. Exactamente. Es que a todos Claro. les Es afecta verdad. muchísimo. Yo estuve todo este fin de semana con Vero Ojeda, con Dieguito, y para ellos también, ¿no? Para Mario, para todos. Ese es volver a un lugar de mucha tristeza, ¿no? Recordar. La Muy verdad duro que y muy es triste. lo que muchas veces pasa cuando se habla de volver a Obvio, pasar por ese revivir. lugar, revivir, Revivir. revictimizar de nuevo a toda la familia que tiene que Movilizar. volver a escuchar esos testimonios a los que se defienden. Ya lo tenemos, ¿no? Fernando Burlando, ¿estás ahí del otro lado escuchándonos? Hola, Fer. Perfectamente, Denise. ¿Cómo va? Perfectamente. Felicitaciones por este protagonismo en LAM, que no es Gracias. poca cosa. ¿eh? Ay, qué amor, gracias. Así descansa un Programa que poco le gusta a Ángel. todos. Igual Ángel no descansa nunca, chicos. No, ¿Vos vas a es contar que como... soñaste con él? No descansa. Ay, soñé con Ángel. Es como Estoy traumada. Janina, hace 7 meses que está de vacaciones. ¿Viste? No, Ya Ángel, volvió, ya Ángel volvió. digamos que no, es todo lo opuesto. Escúchame, Fer, espera que me quiero sentar y te quiero preguntar cómo se prepara. En el 17 arranca de nuevo esta Sí. apelación y te quiero escuchar a ver cuáles son las diferencias para esta nueva etapa. Mirá, es un juicio que sin ningún tipo de dudas va a arrancar el 17. Pusieron todo tipo de trabas para que el juicio no se inicie. Creo que tiene que ver con que todos los acusados ven condenas serias e importantes en su contra. Entonces están tratando de evitar esto que, en definitiva, madura. Nombranos, por favor, cuando- los 3 que van a tener peores condenas para vos, los que deberían tenerlas, Mirá, por lo menos. No, yo te puedo decir, o sea, para mí todos los acusados van a recibir condena por homicidio simple. Yo soy de los que dicen que a Diego lo asesinaron. Uno es Leopoldo Luque, Agustina Kosachov, Díaz, Carlos Ángel Díaz, que era el psicólogo, Agustina Kosachov, la psiquiatra. Estas 3 personas eran los que formaban el equipo que se encargaba del tratamiento de la salud física y mental de Diego Armando Maradona, Sí. junto con Nancy Edith Forlini, era la coordinadora de la prestadora médica contratada para la salud de Diego, Mariano Ariel Perroni, que era el coordinador de Medidom, o sea, de los enfermeros. También está Ricardo Omar Almirón, que era el enfermero. Yo no sé si recuerdan que habían falseado también los datos de las historias clínicas de Diego, donde decían que lo atendían cuando realmente no lo atendían. Recordarán también imágenes de Diego que realmente eran nefastas, que parecían caminando directamente por el barrio. iba a explotar del gran edema que tenía. Entonces, todas estas cosas... Sí, perdón. No, perdón, pero de verdad es muy fuerte escuchar de tu parte que lo asesinaron. ¿Vos crees que esto fue un plan adrede o fue mala praxis? Mirá, no fueron meras negligencias, no fueron simples omisiones. Cuando vos te representás, primero sabés que tus acciones pueden generar
técnicamente ciertas conductas de riesgo y a pesar de eso, conociendo el resultado, pues son todos profesionales de la salud, seguís adelante, sin lugar a dudas, esto se transforma en algo como lo que en definitiva llega a la instancia de debate, que es un homicidio simple, por dolo eventual. Claro. Si vos me preguntás a mí, mira, yo creo que hubo personajes muy oscuros. ¿Cómo que cuáles? tenían sumo interés en que Diego, obviamente, no viva. Wow, es fuerte No eso. continúe su existencia. Pero no estás hablando, en este plano. perdón, Fernando, no estás hablando de los acusados. No, yo estoy hablando de una segunda instancia que seguramente después de estas condenas, pues estoy convencido que van a terminar condenados, van a abrirse otro tipo de causas. De hecho ya les digo. Hay gente de su círculo que era la que descuidó. Hay causas donde, por el tema de marcas y de imagen, ya está procesados y llamados a indagatoria Matías Morla y parte de este entorno nefasto que tenía Diego y que lo llevó sin lugar a dudas Pero, Fernando, a esta instancia. ¿Por qué? Lo llevó a esta instancia porque quienes le eligieron los médicos fueron este entorno. ¿Está claro? Pero Claro. Entre otras cosas. Vos, esto es lo que está diciendo en la teoría, entiendo que está, yo pienso muy parecido, digo, en el relato. En la justicia, vos tenés pruebas de que Matías Morla tiene conexión, más allá de que era el que decidía qué médicos iba a tener Diego y quién era parte del entorno de él. Digo, hay algo que a él, hay que donde yo veo de acá a futuro una íntima vinculación. Okay. O sea, es como que una cosa... Lleva la Pero vas porque les armando convenía un gran puzzle. ¿Les convenía lo un vas Diego armando. muerto? Porque yo escuché esa frase, digo, ¿a ellos les convenía que Diego estuviese muerto? Los contratos de sesión de imagen, ustedes seguramente han escuchado hablar de Sadvica, de esta empresa que en definitiva se hace, que obviamente están las hermanas de Diego, están Matías Morla, o sea, metidos en esta trifulca bochornosa, ¿no? Porque en realidad, ¿quién podría merecer más que sus herederos? Claro. Todos los derechos Ahora, que son quiero de Diego. meterme, Fer, para ir por el principio, por cómo arrancamos esta nota, que es el 17 arranca nuevamente este juicio. 17 de marzo. De marzo, sí, por eso. ¿Qué? Falta un mes. Pero justo ¿qué va a hoy haber un de mes. diferente? ¿Por qué vos ahora tenés la esperanza de que esto va a ser diferente? No, yo siempre tuve la misma esperanza, ¿eh? O sea, en mis charlas con Dalma, con Janina, con Claudia, con todos, siempre fue en este mismo sentido. Hubo cosas nuevas porque hubo procesamientos en este camino de mucho del entorno nefasto, negro, que yo digo Diego Armando Maradona, que lo lleva a esta instancia, a perder la vida, porque a Diego le salvaba la vida un teléfono, un enfermero que diga, véngalo a buscar, llévenlo a la guardia, porque tenemos que salvar, o sea, porque explota. ¿Está claro? Fer, esta pregunta que te hace Denise, no sé si es correcta la respuesta, te lo pregunto. ¿Más audiencias y menos testigos en este segundo juicio? Puede ser que sean más audiencias. Se hablaba de martes, miércoles y jueves. 3 días por semana. Sí. Vamos a ver, podemos reducir muchísimo la cantidad de testigos. Sí. Hay testigos que son obviamente fundamentales, todo lo que hace a la parte médica y a la atención de un paciente es clave. Yo les quiero aclarar, si a Diego lo dejaban en un sanatorio, en una clínica, en una guardia, en cualquier lado, diferente a donde lo llevaron, los que decidieron bajo engaño, porque engañaron a toda la familia, no solamente a Dalma de Janina, engañaron a toda la familia para externarlo a Diego. Eso fue digamos, lo que marca la bisagra. ¿Las chicas no este sabían crimen. la gravedad de Diego en ese momento? No, vos, mirá, confías en los médicos. Sí. O sea, si a mí viene el médico y me dice, salvo que me diga, mirá, tomá veneno, pero si no, me dice, tomá una café aspirina, tomá una café aspirina. Fernando, Tomá ellas- café aspirina, ellas- la tomo. Te podés ir a tu casa y te vas, confías en el médico y le firmás a tu padre lo que sea, sí. ¿Ellas confiaban en este equipo? Puntualmente. Ellas confiaron, porque el que confiaba era su papá, y fundamentalmente con eso, o sea, ¿qué más podés esperar? ¿Ellas iban a verlo, somos- Fer? Somos todos adultos, ¿no? ¿Ellas iban a verlo?
No, igual a veces te Para, puede esperen un esa segundito, sí, chicos, sí, porque sí, tenemos, iban a verlo, para Fer, iban a ahora nos verlo, vamos a meter con el tema de las chicas de Arma y Yanina, pero tenemos un tema técnico. Sí, sí, Ahí te van a pedir los chicos Sí. de producción que para acomodar algo del teléfono. Igual Ahora el volvemos con tema- vos, Muy contundente con lo ¿Cómo que no? está diciendo, que para mí la pregunta de Pilar fue muy atinada de más audiencia, menos testigos, Claro, porque sí. tiene que ver con esto. Si existe la posibilidad de cruzar testimonios anteriores con estos y pisarse en el relato y vas a empezar a darte cuenta quiénes mienten y para qué. Y Fernando acaba de decir algo que él en el juicio simularon una maqueta en la habitación donde Maradona murió Sí. y daban mucho detalle de ese cuarto, cómo estaba preparado y cómo estaba listo. La dejadez. Exactamente, entonces me Ahí parece... Tengo Era- entendido que él las pidió imágenes son también terribles. una reedición de esa maqueta. Ajá. Ahora se lo vamos a preguntar, porque me parece que pidió él una reedición. O sea, esto a tu pregunta inicial, ¿no? Del Sí, tema de claro, los ¿qué se cambios en modificó relación? para creer que va a haber porque un evidentemente resultado todo este tiempo distinto? se estuvo trabajando. No, y lo ¿no? primero y lo fundamental es que ya no va a haber una persona que tenía intereses dentro del estrado de Claro. mostrarse una manera para un reality. Sí, Digo, esperemos, todo es un loco. Igual, chicos, Puede esto terminar está pasando. tan manoseado Ojalá. que Sí. no. Está raro. Igual A mí yo me sí- cuesta creer que esto termine Yo sigo sin bien, entender con algo. justicia. O sea, desde el sentido común. Salvo que sea, no sé, que haya sido un plan súper Para Fernando diagramado lo es. por alguien Pero para para Fernando sacar lo de es. la tierra a Maradona. ¿Cuál era el objetivo de los médicos de querer que se muriera Maradona? bueno, pero- Porque al revés, tendrían, lo que está como plan- especialistas, lo que- tendrían que haber quedado como Los que más lo arriesgaron, salvaron. claro, serían los médicos, que en realidad no ganaron nada, porque Morla sí ganó. No, No, lo pero que acá está ya de base, planteando- perdón, pero acá ya de base habría que plantearse cómo puede ser que él estaba en la habitación en esas condiciones en las que Planta estaba. baja. ¿A vos no te Está parece Fernando. Yo voy más atrás A ver, que lo todavía, tenés conteste, razón. que lo Claro. conteste Fernando. Yo voy más atrás de eso. Estaba en unas ¿Por qué condiciones, las pero hijas pésimas. no vieron que él no estaba capacitado para... Porque a las Pero hijas porque no era lo un plan de- comunicaban. Dejemos que conteste Fernando, que ya lo tenemos de nuevo, perdón. ¿eh? Sí, Sí. ahí volvió. Pero, a ver, yo quiero que entiendan, Luque fue el que decía que había operado a Diego Maradona, salió con, Claro, con y no un... lo hizo. Con un ambo. Sí. Con su ambo por poco lleno de sangre, diciendo, recién lo operé a Claro. Diego Armando Maradona, y no lo había ni tocado, ¿está Tal claro? cual. Sí. Eso es increíble. Entonces, ese Increíble. papel era el que se comía las nenas. Decime, vos a ver, sale el cirujano, sale el Tal supuesto cual. cirujano del quirófano. Vos, hijo o hija, lo ves ensangrentado diciendo, ya está, fue un éxito. Pero la ahí operación. había mucha Cuando- complicidad de cuando otros no era médicos, Fernando, cuando supongo. No era porque, sí, todo lo que quieras. Claro, todo lo que no, yo quieras. estoy a favor de lo que estás Lo único diciendo. que falta es el engaño a la familia. Totalmente, Claro. digo, pero en la clínica, ¿quién es el responsable? Que escucha un médico que dice, lo operé a Maradona, no sale el director a decir, no, señor, usted Bueno, no lo operó a Maradona. Recuerden que hubo como una junta donde precisamente se están las personas que eran de confianza de Diego. Sí. Fundamentalmente estaba Luque, Kosachov y Díaz, y los profesionales de la Clínica Olivos, que no recomendaban la externación de Diego. Claro. Tal ¿Y cual. qué hicieron? Ese fue el punto. Lo externaron. Además, hay audios donde Luque le dice, habla, no me acuerdo si con Díaz o con qué otro protagonista lamentable de esta causa, de esta historia, y le dice, ya están convencidas, las tengo, o sea, como que han convencido a Dalma Vallanina de que tenían que externar a Diego. Ahora, perdón, explíquenme, y ahí está la... explíquenme, Sí, pero ¿qué si lo van a ganaban ellos externar- Eso con es lo que esto? yo me pregunto. ¿Qué ganaban ellos? ¿Por qué no quisieron quedar como los grandes médicos que le salvaron la vida a Maradona, no los que lo mataron? Y bueno, a ver, por eso te digo que hay muchos intereses. Dentro de esos intereses, Post-mortem. Y porque el plan le salió mal, tal vez. A ver, dentro, o sea, hay muchos intereses económicos que ustedes ni se imaginan. No. Lo que hace al derecho de imagen y Claro. a los derechos Fortuna. de Claro. Diego Armando Maradona, de su marca, estamos hablando también de sumas que tal vez a mí no me da la cabeza para poner ceros. Además de eso, hay otras situaciones que ya se estaban manejando dentro de este entorno, yo lo quiero calificar como oscuro, Claro hasta que que sí. obviamente no tengamos una sentencia, y que evidentemente quienes debían recibir, entre comillas, porque en realidad querían a Diego vivo, después de perder la vida a Diego, todos esos derechos, dinero, etcétera, etcétera, eran los herederos, los legítimos herederos. Pero Acá se pero alteró los todo. médicos cobraron Se por alteró esto, todo. Las hermanas de Fernando. Diego aparecieron recibiendo dinero, recibiendo derecho Claro. de Pero de Fernando, imagen. una pregunta. O sea,
Voy a tratar de entender lo que estás tratando de decir, pues sos un hombre de leyes. No, yo soy claro, ¿eh? No, sos soy claro. clarísimo, pero yo que a Esto veces... fue un asesinato. Ya lo sé, Esto eso fue sí, un pero asesinato. digo... Hay una persona que todavía está en la oscuridad, que fue el que convocó a y cuando digo persona, hablo de un grupo de personas que está en la oscuridad, que convocó a estos profesionales supuestamente de la salud para tratar a Diego, y Diego terminó firmando contratos que benefician no a los herederos, sino a terceras personas para, después de 10 años de su muerte, ¿está claro? Se muere 10 años, pero ese es el los punto. beneficios son para personas que son diferentes a sus herederos. Te quiero hacer vos en esto estás siendo clarísimo. Te quiero hacer una pregunta. Sin todo este proceso y esos papeles firmados, si Diego moría, las herederas naturales de todo lo que Diego era dueño eran Dalma, Yanina, sus hijos. No sus hermanas, ni cualquier persona. Entonces ahí es donde entra la trama, donde está todo esto. Porque digo, si Diego se moría, todo lo que él tenía iba para las chicas. Claro. Lo raro acá es... todo lo que está planteando la interna Fernando. familiar. Ahora, Fer, yo te pregunté por las chicas, y justo se cortó. Sí. Las chicas iban a verlo porque esto que se decía, que comía sandwichitos de miga, que estaba tan mal alimentado, digo, ellas entraron a verlo, vieron el lugar donde él estaba, lo mal alimentado que estaba. ¿Ellas lo vieron? Ellas se comunicaban con quien suponían era el médico de cabecera. Que no importa si es médico de cabecera, pero pues le estamos poniendo rótulos y en realidad son todos profesionales de la salud. ¿Sabes qué? El pintor de mi casa se hubiese dado cuenta que Diego se estaba por morir con lo edematizado que estaba. Total, con las quejas que tenía. Externaron a una persona que tenía, escúchame, problemas renales, cirrosis dual, insuficiencia cardíaca crónica, problemas neurológicos pero su crónicos. familia no lo sabía, pero eso, las chicas no iban. Sí, pero si un médico, si el médico Claro, que sale del quirófano y te dice, le operé la cabeza y fue un éxito, te dice, está bien llevarlo a este lugar, un Pero lugar donde aparte, ni siquiera había curitas. Fernando, también acá lo que te está faltando para mí remarcar por lo que he hablado con Dalma es que había en este plan que vos decís de asesinar a Diego, un plan paralelo que era aislar justamente a su familia. O sea, que no lo consta por podían Dalma ver. que no podía comunicarse, la que engañaron, la engañaron. Claro, exactamente. Eso que nos puedas A contar. Diego, cuando lo primero que dije fue que habían engañado a las nenas, Sí. porque aparte todo eso está plasmado en O sea, no podían ingresar a donde estaba el padre, no podían ingresar, no podían ingresar. No solamente eso, lo pusieron con personas desconocidas. Él no podía ni siquiera expresarse con personas de su entorno emocional o familiar y decirle, che, me duele la panza, me duele la espalda, me duele lo que sea. Y aparte, yo quiero que entiendan, el proceso entre el 11 y el 25, que es donde Diego empieza a edematizarse de una manera brutal, salvaje, le diría, también hizo seguramente que Diego pierda la línea, ¿está claro? Porque una persona que tiene tanto líquido, que no solamente está en los pulmones, sino está en el cerebro, el corazón no irriga, no bombea bien y se llenan todos los órganos de líquido, como es lo que le pasó a Diego. No puede razonar absolutamente nada. Obvio. ¿Sabés qué quiere hacer esa persona? Solamente dormir. Claro. Quedarse en la cama, que no lo molesten. ¿Qué es lo que pasó? Sí, Caro. No, quiero saber si los hijos habían visto la casa antes de alquilarla. La casa, porque la verdad que estaba en unas condiciones que no se pueden entender. Mira, la casa, sí, la vieron, las decisiones no la tomaron, les pareció bien. Yo quiero que entiendan, esto es una trama de engaño. El engaño empieza pero cuando la le dicen, firmaron las hijas, acá, el alquiler lo firmaron las hijas. Sí, pero no tiene nada que ver, porque acá no es un solo engaño, fueron sistemáticos los engaños. La engañaron desde mucho antes de esta supuesta operación que dice que Luque realizó, que no realizó. ¿Está claro? Eso está más que probado. Claro. Está más que claro que llamaron a otra persona para operar a Maradona porque no estaba en condiciones este hombre de operarlo. Entonces. ¿Y lo de la casa, Fer? Es ¿Te llamativo preguntaba lo de la casa. Caro? Lo de la casa es muy llamativo. Creo Las que condiciones era una cuestión de confianza. Entonces no había confianza. Ahora, escúchenme. Cuando sale de la operación, el que aparece como el salvador de Maradona fue Luque. Entonces, no solamente yo, persona, le pongo mi cabeza para que me opere, porque si lo operó Diego y salió como salió, supuestamente, lo que la gente no sabe era que no era necesario del hematoma subdural operarlo, que ya los médicos de Impensa, que son muy bien prestigiosos, no querían operarlo, que no era necesario, que se podía disolver solo.
imagínense, el que más insistió para operarlo fue Luque, cuando no era necesario, sometiéndolo a una anestesia, con todos los problemas. Yo ya le Sería como un trofeo. Ahora, Fernando, vos que sos una persona... ¿Y qué van a pensar, perdóname, qué van a pensar las hijas? ¿Que era malo Luque? No, pensaban, claro. Yo te pregunto esto. Todos le hacen de pleitesía, y bueno, Escuchame, es el rey de los cirujanos, el rey de los médicos. De tu excelencia a la hora de defender casos complicados y otros que no lo son tanto. ¿Cómo crees? O sea, obvio que todos confiamos en la justicia. A mí me resulta bastante complicado porque en temas de este estilo y asociados a la mala praxis, la verdad que entre los médicos suele haber, ¿no?, como una hermandad y es muy difícil que esto salga a la luz. ¿Qué crees, digamos, que van a poder hacer de distinto para realmente que cada uno pague la pena que tiene que pagar? ¿Te puedo decir algo, Cari? Sí, claro. Están hasta la cabeza. Wow. Hasta lo que le abrieron a Diego al divino botón. ¿Y vos sentís que va a haber justicia? Hasta la cabeza. ¿Sabés qué? Cuando ellos deciden atenderlo y después abandonarlo, porque fue lo que pasó, ¿entendés? Directamente ver que Diego esgrimía síntomas hasta incluso de edema pulmonar y no le dieron ni pelota. Ni pelota, tenía taquicardia, no le dieron ni pelota. Era una persona que tenía problemas cardíacos, tenía que tomar medicación para el corazón y no le daban ni pelota. Entonces vos te das cuenta, ¿para qué lo externaron? Tal cual. ¿Por qué no lo dejaron? Claro. Si no lo querían matar, ¿por qué no lo dejaron en Olivos o lo llevaron a una clínica? ¿Y cuál es la pena que vas a pedir, Fernando? Y las condiciones adecuadas, ¿no? Para Diego. Hablando justamente de las condiciones, hablando justamente de lo que te preguntaba Caro de la vivienda, ¿es verdad que vas a pedir una reedición de la maqueta de la vivienda en cuestión? Imagínate que esa maqueta la mandé a hacer yo, la hizo la Universidad de Belgrano y si no la uso, entre otras cosas, aparte que es muy útil para el juicio, ¿no? Sí. Los profesores y los alumnos de la Universidad de Belgrano me matan a mí, así que va a estar ahí también la maqueta. No, porque esto es importante, ¿no? Para ver justamente todo eso. ¿Qué se va a mostrar? ¿Cómo era la casa? Es importante para saber, por ejemplo, dónde estaba el baño. Diego, el baño, claro, la cama. ¿Dónde estaba el baño? Sí. ¿Dónde estaban pues las enfermeras y enfermeros? Estaban a, no sé, a 40 metros de Diego, cuando tenían que estar al lado. Sí, sentados en la puerta. Más allá de la maqueta. Si vos asumís... Sí, perdón. No, seguí. Si vos asumís una responsabilidad como profesional del arte de curar, tenés que ocuparte. Obvio. Lo que hicieron, o sea, no lo trataron ni siquiera, o sea, ni como... Yo creo que a un animal, mira, a un animal se lo trata mejor. Te juro, Yo estoy convencido que estos no sabían que en sus manos había un ser humano. Qué horror. Estaban en sus manos, estaba la vida de un ser humano. Pero ¿Y sabes aparte qué? la vida de Diego. Sabiendo lo que les podía pasar, lo único que pensaron fue en externarlo para que pase entre el 11 y el 25 lo que pasó. Para aprovecharse. No, quería Pepe y después Juli. Quería preguntarle esto porque, bueno, hubo un primer juicio que entiendo que, bueno, todo lo que sucedió que fue de carácter público, ese juicio se cancela y es como que no pasó y arranca arranca un segundo. Sí. Me gustaría primero lo que pasó durante ese juicio es lo que se cayó. Ok, que se cayó es lo que significa se nulificó. que nada de lo que sucedió, todo eso no sirve nada, chau. Muy bien. Muy bien, exacto. Bien, vos con lo agudo que sos a nivel judicial, ¿qué estrategia vas a hacer diferente? Y en este segundo juicio, que vendría a ser el primero en realidad, porque todo no sirve, ¿en qué te vas a basar que no te basaste en el anterior, en lo que nos puedas contar? Vamos a tener que estar todos, no solamente yo, todos van a, o sea, la exigencia todavía superior. Porque obviamente, como dijiste, esto va a ser mucho más agudo. Porque nosotros arrancamos este juicio y después de un tiempo vemos un panorama que tal vez hubo declaraciones que habían transitado al principio, donde después de lo que vimos, realmente había un motivo para convocar nuevamente a testigos. Bueno, ahora vamos a tener, ya tenemos una visión macro excelente de todo, y creo que la Fiscalía también, y los distintos colegas que nos acompañan, representantes del particular damnificado también, así que no solamente esta parte, sino que también los defensores van a tener que estar mucho más preparados. Claro, ¿no? sí, ahora, si vos me preguntás a mí, viendo la prueba que hay en el expediente, la prueba que se va a producir durante la audiencia de debate, y mirá, a mí
declaran 3, 4 personas y me alcanza. ¿Está claro? Me alcanza para pedir condenas altas, elevadas, porque no te olvides que son todos profesionales de la salud y lo que hicieron es la antisalud. Fernando, Es el odio a la vida. quería preguntarte, obviamente, para todos los hijos, pero ¿cómo las ves a Dalma y a Yanina volviendo a encarar, perdón, así se dice, un nuevo juicio? Sí. Recién lo hablábamos, la parte humana, y por otro lado también aprovecho, a mí me llegó que Diego llegó los últimos días, cuando todavía estaba lúcido, a creer que la gente no lo quería. Eso, como maradoniana, es lo que a mí más me duele. Te escuchaba decir que lo trataron como un animal, o sea, se me estruja el cuerpo, no me imagino lo que será para las hijas. Mirá, Dalma y Yanina están transitando esto como lo transitan lamentablemente la gran mayoría de los familiares de víctimas que son revictimizadas desde las redes sociales, desde los medios, o sea, porque en esto, y quiero que se entienda bien, así como nosotros podemos hablar de esta situación y tal vez a las chicas les hace mal, que me escuchan. Y revivir de nuevo todo ese final tan triste. Imagínate cuando hablan los demás. Imagínate cuando hablan de la vida de Diego Morla, cuando habla de la vida de Diego, no sé, algún defensor de los acusados. Claro. O sea, todo esto les hace muy mal y obviamente lo extensivo a todos lo que pasa que, los Fernando, hijos. Y ni hablar de Dieguito Fernando, ¿no? Toda la gente que lo quiere a Diego, por ejemplo, me manda mensajes Mariano Israelit, me dice, por favor, compartirlos al aire. Quiere que obviamente lo llames para ir de vuelta a declarar. Dice Israelit, yo vi bien cómo lo destrataban a Diego, que le daban de tomar cerveza, todo el desastre que sea con él. Bueno, nombra la obra social, dice que los médicos no eran de esa obra social, que estaban todos pagados por afuera. Por eso la hermana de Morla le pedía retorno, esto lo dice Mariano Israelit. Maxi Pomargo decía que no se lo lleven, que perdemos todos el trabajo, el negocio. Era un desastre lo que comía. Eso está plasmado. Un desastre. Eso está en la causa. Aunque no lo crean, está plasmado en prueba que se incorpora por lectura. Quiere volver él a intercambio. Sí. Fernando, recién hablabas de condenas altas. Vos y la familia, ¿con qué pena sentirías que se hace justicia terrenal? Mirá, yo creo que las penas que nosotros vamos a pedir van a rondar los 20 años de prisión. Wow. Bien. 20 años. Vos estás, Fernando, vos estás poco, te digo. Vos estás muy seguro de esto. Pero de condena efectiva, ¿no? Sí, pero a mí en esta justicia, la realidad en este país, entiendo que vos sos un animal cuando te lo proponés, porque te he visto batallar en los medios y en la justicia, pero ¿vos sentís que la justicia va a acompañar esto que vos estás pidiendo? Mirá, punto para la justicia, lo que pasó con McIntosh. Sí, la verdad que esa denuncia, sí, tal cual. Esa denuncia. Pero en la justicia, Fernando. Casi más me cuesta mi relación con Dalma y con Yanina, porque ellas no querían denunciar. Pero yo dije, mire, nosotros tenemos que denunciar esto, porque si el día de mañana esto se prueba, se nos cae todo tipo de posibilidad de que estos tipos terminen condenados. Yo te la si tomo. terminan condenados, no se va a hacer más juicio. Entonces, esto que pasó con McIntosh pero también es un ejemplo. Pero también fue carácter público, estaba en todos lados. Digo, que a veces los medios empujan a que también se tomen decisiones para un lado y para el otro, porque esto ya era un desastre a nivel mundial, no solo acá. Pero te digo algo, está bien. No, los medios siempre ayudan. Cuando están los medios, gracias a Dios, o sea, la lupa de los medios hace que todos caminemos más derechito y más firme. Claro. ¿Y se van a tomar otros recaudos? Y también le cabe a la justicia, le cabe a la justicia. Entonces, a ver, los recaudos fueron que cuando nos anoticiamos de algo, después de que habló por ejemplo, el defensor de Luque, lo primero que hicimos fue escribir, hacer la denuncia, y vimos una justicia que no tuvo ningún tipo de prurito, y esto quiero remarcarlo, el doctor John Broyard, el doctor Patricio Ferrari, Cosmi Ribarren, que son los fiscales casualmente, ahora nuevamente, de este juicio, no les tembló nada. No tuvieron reparo en cuál era el cargo, la función, ni siquiera los títulos o las relaciones de la doctora McIntosh, porque se hablaba muchísimo de esto y realmente si hay alguien que hay que remarcar que tuvieron un verdadero sentido especial y una mirada, una observación inteligente de la causa
y de lo que pasaba con McIntosh son estos fiscales, con el doctor Amelio también. Fer, o sea, realmente estuvieron... O sea, este es punto para la justicia y eso es lo que a mí, y creo yo, a las nenas, también, de alguna manera, le reafirma la esperanza de que ahora, por su papá Fer van a decía tener que justicia. cuando están los medios todo también es como más transparente, como que ayudan los medios. Presión. Es Sí, verdad que sí, ahora las lamentablemente, acreditaciones pero van es a ser así. más difíciles. Lo que me dicen es que va a estar mucho más reducido el tema de la acreditación de gente de dato prensa. Fue el papelón que fue el Mira, caso anterior. sí. Mira, yo soy de aquellos que opinan que los medios le dan transparencia, porque los medios son el pueblo, ¿entendés? Y en la sala de audiencias hay un espacio que cada vez es más reducido y que tendría que ser, obviamente genera mucha incomodidad, más amplio para el pueblo, que es en definitiva quien genera esto, pureza, transparencia, control. Entonces, yo voy a pedir que estén todos los medios. Pero Y lo se puede achicaron, estar, por lo que dicen, achicaron ese espacio. transmitiendo. Pero bueno, voy a insistir en que por lo menos puedan verlo los medios en directo desde una sala contigua, donde sea, porque realmente... Eso está bueno. Ya lo vivimos. A ver, El tema hizo es que mal. el que entre Y sea pará, quien ¿querés dice te- ser querés que te es. caso? Eso es. Desde el caso, te puedo hablar de infinidad de casos que gracias a los medios se logró transparencia, Sí, obvio. se logró más pruebas, se logró más eficiencia, que la justicia y todos operaron de una manera totalmente diferente, siempre Fernando. obviamente de un marco de Fernando, legalidad, ¿no? sí. Un caso. Igual Fer, caso de Fernando. una Sí, pregunta Ni hablar. con respecto a la cantidad. Mi primera pregunta había sido que les habían pedido menos testigos, se habla de 90, y también Sí. leí por ahí que vos pediste 8 testigos nuevos. ¿Esto Sí. es real? ¿Cómo es? Sí, es real, pedimos. Primero, nos pusimos de acuerdo, nosotros tenemos muy claro lo que queremos y creo que cada uno de los defensores también, entonces podemos reducir significativamente esta cantidad de 200 y pico de testigos que Sí, realmente Claro. no son 228 declaraciones. eran. No, exactamente, no 228. son declaraciones cortas. Te voy a llevar de secretaria al... Bueno, no, tenés Sí, tengo- trabajo, no puedes. Tiene el Tengo cuadernito trabajo, tengo todo, trabajo. ¿eh? Con toda Tiene, la te data, anota acá. todo a ¿Sabés mano. qué? Estuve estudiando. Las declaraciones son muy, o sea, se extienden mucho en el tiempo. Y eso de alguna manera genera que todos pensemos, che, ¿es necesario 240 testigos? Montón. Claro. Van a ser Sí, tal vez, 90. Claro. Es un montón. Van a ser 90. Fernando, van a ser ¿y mucho cuál menos. cuál es la situación actual de vida de, no sé, de Kosachov o de Luque? ¿Siguen atendiendo ellos? ¿Ejercen? ¿Como Mira, médicos? ellos pueden ejercer, no tienen ningún tipo de problema. Nadie ha pedido una medida cautelar, nosotros tampoco, respecto de su presente. Yo no sé si recuerdan en el caso de Silvina, que antes de la sentencia firme le pedimos al Tribunal de Casación, una vez que Lotoki salió condenado, una Claro, medida cautelar claro. para que no siga atendiendo, porque estaba Matando consideramos, gente. envenenando En a la gente. Sí. Y bueno, y déjame decirte esto. Con los medios, por la presión que generó los medios, el Tribunal de Casación dispuso una medida cautelar que hasta a mí me llamó la atención, ellos. porque el juez del Tribunal Oral miró para el costado y antes de dictar sentencia, el Tribunal de Casación, que elevó la sanción con muy buen criterio a 8 años, también dictó una medida cautelar impidiéndole a Lotoki, obviamente, el ejercicio profesional, entre otras cosas. Te rompo Ahora, una un medida segundo muy- esto, el muy tema prudente, de pero Lotoki, porque quiero saber cuál es su realidad hoy. ¿Cómo está hoy Lotoki, Fernando? Pará, me está cambiando de tema. Sí, sí, porque me metiste en el medio lo de Lotoki, Claro. pero quería... Sí. Bueno, si no, después lo hablamos, Después porque una también pregunta quiero de- hablar del tema de Yo Lotoki. prefiero terminar de hablar Terminemos de este con tema, Maradona, porque- dale. Es verdad que Yo Luque le estuvo quería preso, sumar perdón. si se pueden llegar a, digamos, a pisar entre ellos o esta suerte de soltarse la mano entre los 3 profesionales a los que apuntás en este juicio, ¿no? Digo, ¿se pueden llegar a Mira, traicionar? ¿O Muy eso? bueno. Muy bueno, porque lo que se vio sensiblemente es que había como 2 o 3 bandos Claro. dentro de lo que era el aparato defensista, donde estas 3 personas, o sea, Luque, Kosachov y Díaz, se ponían en un papel tratando de sacarse responsabilidad y de responsabilizar a los enfermeros,
o al médico clínico que no pudo entrevistar a Diego, o al nutricionista que no pudo llegar, Claro. o a la prepaga. Y a su vez, toda esta gente ya había, de alguna manera, hecho algún tipo de observación, por ahora insensible, pero ya se va notando que es así, tirándole responsabilidad a estas 3 personas que eran los que más, podemos decir, tenían contacto con Diego o con quien manejaba mal los intereses de Diego. Es verdad que Luque estuvo preso por riña con el hermano hace poco, hubo todo un tema. Mataron a una persona, a un vecino. Mira, tengo entendido que Luque había tenido problemas antes. Ajá. Antes había tenido problemas legales. Luque, Antes, con un vecino, no sé. lo mataron. O el hermano lo mató y él tuvo ahí una incidencia también hace muchos años. Claro. Creo que pasó antes de esto. Sí. Por lo menos ese episodio después ya realmente... vamos a ver, le sigo a Luque la pisada en este juicio. Realmente no, se me escapan algunas cosas, ¿no? Ahora, de la vida Fernando, personal de hay cada uno de los acusados. Quería volver un poco a la pregunta de Marisa hace un rato cuando decía, ¿por qué los médicos se prestarían a esto? Porque en realidad sabemos que todo el entorno de Diego firmó papeles, se llenaron de plata, muchos, como vos decís, el entorno ese nefasto de Diego. Pero los médicos, ¿por qué lo harían? ¿Encontraste alguna conexión de dinero, de algo? ¿Qué se llevaron a cambio de todo este desastre que hicieron? Y con el peligro de ir a la cárcel. Claro. Yo te voy a hacer un par de preguntas. A ver, Sí. por ejemplo, ¿qué se llevó Lotoki? ¿Qué se llevó Thompson? ¿Qué se llevaron los que mataron a Candela? ¿Qué se llevó Contardi? Ya, no sé. Lo hicieron. La mente criminal a veces reacciona o se conduce de una manera que es inexplicable a lo que es tu conducta. Claro, Perdón, no es que se hicieron justamente, millonarios, pero a eso voy, no es que de golpe nos enteramos que recibieron $1 millón de de la dólares. Sí, es de la inexplicable. mafia que lo No, querían. Eso, a ver, lo que nosotros pudimos de alguna manera documentar Sí. es todo lo que tiene que ver con las marcas, con Claro. los derechos de imagen. Hay 2 causas que tramitan en la ciudad de Buenos Aires, vinculadas a todo este tema, están avanzadas y obviamente el tema patrimonial está presente. Y Claro. reitero, cuando uno habla de Diego, no están hablando de Pero Urban, Diego están no, hablando de Diego no les Maradona. daba O sea, también lo que dinero genera- vivo. O sea, tenía que estar muerto ¿Cómo? para que les diera dinero. No me entra en la cabeza. Claro, porque les yo daría como lo más. quiero Sí. vivo a Diego para Sí. siempre. Diego, Pero no le daba Diego ayudó más a toda dinero su vivo. familia. Eso también se probó en el anterior juicio frustrado. Diego ayudaba a su familia, por lo menos eso es lo que surge de la vida. Pero como negocio me refiero, como de las negocio distintas vivo. declaraciones, ¿no? Vivo y sano. ¿Cómo? Un Maradona vivo y sano también daba mucho negocio, mucha abundancia y prosperidad para todo su Sí. entorno. A Morla ¿Por qué lo pero querían para muerto? Morla se Andá ve que a no. saberlo, o sea, Morla yo se no ve que... sé. La pregunta, Te digo Marisa, una no es cosa. qué Sí. tanto dinero le daba Diego a tal o cual. Era hasta dónde llega la codicia de cada Exacto. personaje para Ahí, correrse muy al bien. extremo. Exacto. Imagínate Porque- que lo aislaba de Ahí. las hijas. No, chicos, pero Perdón. Diego lo Sí, está Fefe, pero Fefe. Fernando lo Recién está- Muy bien. decías la palabra inexplicable. Si el motivo es inexplicable o termina siendo de esa manera, ¿no es más difícil que el juicio vaya por este lado? O sea, como que la justicia se expida de esta manera. Si realmente Mirá, no pueden entender el En comportamiento. principio, también muy buena pregunta. Fíjate lo que yo empecé hablando de, no fueron meras negligencias ni simples omisiones. Fueron conductas técnicas inadmisibles, con conocimiento del riesgo cierto que provocaban y con indiferencia respecto de su resultado. Eso es, para que se entienda, es la definición del dolo eventual. Sí, omisiones. Acá estamos también. jugando, acá estamos hablando de dolo eventual, o sea, Sí. ¿por qué es un homicidio simple? Precisamente por esta circunstancia. Claro. Nosotros estamos armando, también les dije al principio, un rompecabezas. Si nosotros probamos que esta gente ha incurrido en esta figura del homicidio simple, todo lo que tiene que ver con los derechos de imagen, tratar de traer al entorno a la cita de este homicidio, Claro. y todo lo vinculado a distintas estafas, va a ser más fácil. Pero primero, a esta gente
lo que se pudo, la teoría del caso tiene que ver con un dolo eventual. ¿Está? Fernando, ¿Cuáles son las penas que les que haberían? yo le dé... ¿Cómo? ¿Cuáles son las penas? Dijo 20 20 años. años. Está De, bien. de Ah, 8 a 20 años. 25, de 8 a 25 años. Te quiero A preguntar algo, 25. Fernando, ni siquiera sé cómo Un preguntarlo homicidio porque... simple. Quiero preguntártelo de esta manera, pero vos sentís que hay de alguna manera un personaje más fuerte que apadrina y apaña a todo el sistema para darles impunidad. No, hay gente que evidentemente no quiere que esta gente sea condenada, porque, Claro. Porque también- es como que, Porque después viene la es como segunda que parte. ahí estaría, no más que el bache, el abismo. Claro, de lo que yo les claramente, digo, ¿no? porque lo Sí. que pienso es en el análisis que hace Marisa, muy atinado indistintamente cuántos son. Digo, es Diego Maradona, una estrella mundial, le gusta a quien le guste, fue un ídolo, todo el mundo iba a poner Sí, el foco en sí. qué pasó con la muerte de Diego Obvio. y iba todo el mundo a investigar, el periodismo, la justicia. Entonces me parece a mí, más allá de cualquier cosa, digo, ¿por qué fueron hasta las últimas consecuencias? Te ¿Cuál digo era algo, la te digo garantía algo, que ellos te digo tenían? algo. La Sí. impunidad. Te digo algo. Solamente de casualidad, esto se empezó a investigar. Acá hubo una mirada muy inteligente, reitero, de los fiscales de San Isidro. Una mirada, la mira fue o sea, pusieron justito la mira donde tenían que ponerla. ¿Por qué? Porque mira qué fácil hubiese sido decir, y Diego murió porque tenía una insuficiencia renal, tenía cirrosis cuidaba. dual. El tema del corazón. Tenía Solo lo que problemas se veía. El corazón, CAE lo insuficiencia- decía, CAE decía. insuficiencia cardíaca congestiva, tenía daños neurológicos crónicos. Sí, pero eso Bueno, acá tenía justo me decían que adicciones. CAE Mirá, dijo pero que mirá, lo mirá, único... Mirá Sí. qué fácil. Agarro. Se murió Diego. Che, ya está, llamá a la casa de velatorio. Perfecto. Cajón, y si puedo lo cremo. Tal cual. Bueno, pero eso es el, Se terminaba. eso es el Se final de la terminaba. historia. Yo pensando de este lado pienso. Entonces, ¿Cómo no un se tipo como crean- Luque... No se crean que es tan difícil. No, No, pero todo uno lo quiere contrario. saber de qué Pero- murió, ¿no? O sea, más allá de Claro. todo, y las hijas. Pero es- Esto fue diseñado como un plan perfecto. Claro, pero para mí eso... Saqué, las obscenidades fue lo que los reventó. Claro. Fueron tan obscenos. Le daban fueron alcohol. en contra Eso contra nadie de lo sus dijo, propios pero yo códigos te de conducta, ética y moral. Pero yo te digo, eso fue lo que ya eso lo fue sé, lo que Fernando, y obviamente pero eso es la el mirada final, fina de los eso es el fiscales. final. Volviendo a otro tema que vos lo sacaste en un momento, lo toque hacía algo parecido y terminó condenado. Que él salía a hablar de algo y en el quirófano hacía otra cosa, era un desastre y después en el tiempo todo el mundo se enteró. Digo, ¿cómo Luque, un tipo, va a dar una declaración o va a hacer un móvil con un ambo simulando una situación que no existe? Entonces atrás tiene que haber existido un poderoso que los haya dicho, yo le doy la garantía de que Sí, esto sí. nunca va a pasar. Eso Sí. a mí me da eso, Sí, sí. esa fantasía, ¿no? Vos Como sabés. que hubo una mente Lo maestra, de Luque, siniestra. lo de Luque, discúlpenme la expresión, yo hay damas y no me quiero pasa sacar. nada igual. Le pido mil disculpas, pero déjenme utilizar una expresión coloquial. Use. Lo de Luque diciendo que le operó la cabeza parece joda. Y sin embargo pasó. Sí. Está claro, y se lo comió todo un país, porque los medios estaban, todos los medios del país, atendiendo las declaraciones de Luque, diciendo cómo lo había operado y no le tocó. ¿Y qué un lo pelo. hizo? ¿Por el No, prestigio? sí, ¿Y se supo al final quién lo operó? Diego. Claro, lo ¿Se operó supo quién lo otro. operó? Ese cirujano nunca ¿Va a ir a vio? declarar? Tenés que tener cara para Sí, hacer eso, ¿no? obvio, tenés que estar loco. Mediático. Pero ¿por Fernando, qué lo hizo? Perdón, un segundo. Vos ¿Por qué tenés lo una hizo, primicia, Fer? Vos tenés una primicia, se la pasás a Denise o a Ángel y salen diciendo, no, porque estuve investigando. Y vos la mirás y decís, ¿Qué? estamos todos Suele locos. pasar. No, es diferente. Bueno, Fernando. imagínate No, hoy, es diferente. Porque, hoy. No, es diferente, porque si nosotros tenemos una primicia es una cosa. Ahora, que a mí un poderoso me baje línea de qué decir, y cuando yo me doy vuelta, el poderoso me dice a mí, vos decilo, que yo te voy a bancar contra la justicia, te voy a bancar, no te va a pasar nada, porque vos sos parte de este plan. Eso es otra cosa. Obvio. Que es lo que me da la sensación que A mí está pasando también. acá, y que vos sabés si querés ir hasta las últimas consecuencias. Porque esto es el primer escalafón. Después si Claro, pasamos pero después viene a un vuelta, segundo ¿no? y un tercero, esto es un Yo escándalo. estoy convencido que vamos a pasar este escalón, este tamiz, lo vamos a pasar este filtro, estoy convencido. ¿Y vos te pensás digo una cosa, que Diego te tenía digo una enemigos cosa. tan poderosos como para querer verlo muerto? No, Diego tenía, es la codicia. Acá hay temas económicos de por medio y entonces
todo se tiene que analizar de una manera diferente. Pero están los Claro, Porque y esto a las- parece y a una las película. hermanas. Fue Fernando, una película eso. están los audios. Están los Va a audios. ser una ¿Cuántas película. horas de audios tienen? Hay un montón de audios, ¿no? Que ahí saltó todo. No, y son espantosos. No, Los ¿cómo lo audios son trataban? Tremendo. cómo se referían a él. Es Provocan horrible. náuseas. Sí, Fernando, no se yo pueden. quería referían a saber- Diego. Yo eso pensaba en las Además, chicas, tener que volver a escuchar esos audios como hijas. Se referían también irreverentemente a las nenas, a toda la familia. Sí. No mal A educado. toda, a Verónica, a todos. No, hay que ser, discúlpeme, hay que ser hijo de puta, en Sí, serio. sí. son tremendos los O audios. sea, si ustedes escuchan los audios, terminan el programa, hacen un programa de todos vómitos. Claro. Sí. Y a las Todos hermanas, vomitando terminan. a las hermanas de Diego, ¿dónde las ubicás dentro de todo esto? Que vos decís que hay un entorno que, viste, como oscuro y demás. Bueno, las hermanas son las que se veían beneficiadas con el tema de la marca. Claro, Entonces, pero vos las hay que ubicás ver- ahí hay también. que ver y a ver que la justicia lo diga. ¿Ellas que- confiaron que- o...? No, pero igual, las más allá hicieron de lo que diga, justicia- más allá que de lo que diga la justicia, lo diga. vos, Mirá, vos pará, dijiste que yo después, puedo perdón, confiar, Fernando, vos yo dijiste puedo que confiar, cuando termine pero el boludo juicio, no soy. está bien, Entonces, pero pará. si yo veo que le hago firmar algo a mi hermano perjudicando a mis sobrinos, che, pará. Por eso, Sí, porque vos está dijiste, claro que vos están- dijiste que si hay una Pará, condena, No somos, boludo. está Pero bien, aparte pero vos intentaron dijiste hablar que con si hay ellos. una condena, después vas por ese entorno. ¿Irían Sí, también por obvio. las hermanas? Esa es la pregunta. Esa todo nada. Ah, Esa ok, todo. entonces va por las Irían hermanas. por Bien. todos. Claro, El tema que cosas esté. lo que quiero saber. encontrando, Claramente, y si el las que esté. involucra, No bueno. importa, yo quería saber si él Claro. las ubica también dentro de ese Claramente entorno están en que una Claro, habla. son posición socias, distinta a las son- herederas. Es que no Mirá, puedes ser socio cuando es te el conviene y que no te- cuando no te conviene. Ustedes Y intentaron aparte hablar con es- ellas es- en su momento. Es la orden que yo he recibido, el estudio ha recibido de Dalma y de Janina. Está bien, Vamos perfecto, hasta las sí. últimas consecuencias. Guerra con hasta la con verdad. las tías, pero Pará, son Diego las Maradona, le amaba a gusta las eso, hermanas. Sí, pero si las hermanas se comportaron de una manera... Fer, una correcta. pregunta. Fer, yo te quería preguntar Qué porque horror. hubo algo que llamó mucho la Diego, atención. hay, Sí. hay muchas cosas que Diego firmó, hizo y ni se enteró que había hecho. ¿Está claro? Ustedes lo vieron, porque lo vieron ustedes en los medios también. Porque el día de su cumpleaños y muchos días que salían en los medios hablando Diego, hasta a veces Por se lo vio hasta confianza, desorientado. por Y te digo más, ignorancia, Estaba te digo con más, Morla y ahí estoy estaba con convencido Morla. Ahí estaba que con Morla. a Claudia le hizo exactamente, lamentablemente, lo mismo. Cuando le hizo el A juicio Claudia por le hizo lo robo, mismo. por el supuesto robo. Claro. Ahora, No, por todo. Claro, por todo. pero O lo sea, que te ahí pregunto- el entorno, Gente, el Diego- entorno fue el que funcionó. ¿Entendés? Solamente para el mal. Para Diego vos es es Morla, algo perdón. de El entorno es Morla. Para romper vínculos. Morla, porque todos esos para lastimar, contratos. para dañar. ¿Pero quién sería Morla? ¿Y quién otro? Bueno, a ver, era parte del entorno y es uno perdón, de los que está, reitero, él lo está eligió bocado también. de Te hago de indagatoria abogada del y diablo. procesado Diego en- lo eligió ¿Cómo? a Morla por sobre un montón de gente, incluyendo sus hijos. Digo, también Sí. pongámonos entonces, porque a ver, ¿tuvo Pero alguna Diego, responsabilidad Cari, Diego? Por eso te lo Diego. pregunto. Te digo una cosa, yo lo conocí muy bien a Diego, ¿Sí? muy bien. Es más, conocí antes a Diego que a Claudia, ¿está claro? Sí. Sí. ¿Mm? ¿Qué querés decir Y con yo eso? te garantizo que Diego no sabía lo que estaba haciendo con Claudia, ni con las nenas, ni con toda esta Pero cagada era por que últimamente se había ignorancia, mandado. era porque le llenaban la Le llenaban la cabeza, cabeza. porque le faltaba Eh, instrucción, Diego- para entender Diego eso. No, le faltaba salud. Ah. Porque yo me acuerdo de una situación, Fernando, ¿te acordás? Morla cuando se baja en Ezeiza, se la van a acordar todos, hablando de Claudia de una manera horrible, como si fuera él el mismísimo ex marido de Claudia. Incomprensible. Se ve que tenía un poder que le había otorgado Maradona. Hablo de un poder no legal, sino sí. el poder de poder La palabra. decir ya, de la lo que presencia. quisiera Que en del ese último entorno de momento él. eran carne y uña los dos. Era Claro. tremendo el Bueno, uno con a el ver, otro. Les Como... pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo que ya puse varias veces. Sí. Y esto responde a la pregunta anterior. En esta causa, cuando se secuestran los teléfonos y de alguna manera se desgraban todas las conversaciones, hay desgrabaciones del entorno de Diego, donde en una oportunidad, cuando Dalma y Janina vinieron al estudio para tratar de encaminar la salud, un tratamiento para Diego, y dijeron que iban a hacer una determinación de capacidad, que era lo que de alguna Sí. manera habíamos conversado.
ellas salen de alguna manera, no sé dónde, o quién lo comenta, o cómo se enteran, pero la cuestión es que están los audios donde le dicen, che, no le dé más alcohol a Diego, que no tome por 2 o 3 días, claro, que no tome, que no le den medicación, y vamos a hacer un video diciéndole, contestándole. O sea, Diego no sabía ni lo que hacía. Estaba haciendo un video contestándole a sus hijas, e indirectamente a mí. Entonces, lo estaban preparando para esto. Claro. Entonces, yo te pregunto a vos, ¿es una persona que está en sus cabales la que hace ese video? Claro. Qué locura. Cuando yo le decía a las nenas que su papá no era su papá, que evidentemente había algo que hacía que quien tal vez les respondía o le respondía a Claudia algo que realmente fuera de lugar, no era Diego, pues yo estoy convencido que Diego hubiese dicho, opinado y manifestado otra cosa. Había cosas que Diego no hubiese roto jamás, que eran los vínculos. Así como tenía los vínculos con sus hermanas, los vínculos con sus hijos. Sí, lo que fue el casamiento de Dalma, eso fue tremendo, me acuerdo. Bueno, de hecho la llamó a Claudia 48 horas antes de morir, que Claudia nos contó, creo que fue una nota, no me acuerdo si fue en Bonde o dónde, que le hubiese encantado atender y que no pudo. O sea, hay un montón de situaciones de vacío que no sabemos. Y yo te iba a preguntar si Rocío Oliva va a declarar en esta causa. Porque estaba. No creo. Okay. No creo que la convoque. Fernando, quiero ir cerrando. Acá estamos mucho apuntando a toda la parte científica, médica. Son muy importantes todos los médicos que atendieron a Diego. Pero Rocío no lo fue a visitar a la casa de San Andrés. Sí. ¿Y no sería bueno que declare para ver cómo vivía Diego, cómo lo vio ella? Hay muchas cosas. Porque él pedía mucho por ella. Sí, que es cierto, y que indirectamente lo acreditamos de otras maneras, ¿no? Mira, o sea, claro, tenés otra manera hay de mucha prueba. Quiero ir cerrando el tema Maradona y te quiero pasar, Fer, al tema Loto. ¿Hay algo más que quieras decir de esto de Maradona antes de, obviamente, bueno, vamos a estar todos pendientes el mes que viene, pero ¿hay algo más que quieras decir para cerrar sobre Maradona? Mira, creo que me hicieron una nota tremenda que fue realmente muy, o sea, con preguntas de mucha profundidad. Creo que de alguna manera uno ha expresado todo lo que piensa probar en este juicio, así que todo lo contrario, estoy a su disposición como siempre y agradecido de cómo comunican, o sea, respecto de cómo informan, que es sin lugar a dudas lo que purifica, limpia y le da transparencia también a la justicia, que en la justicia somos todos. Fer, y lo último, para vos, ¿Maradona estaría vivo si no fuera por esta gente? Yo no tengo dudas que a Diego, si en el momento oportuno, entre el 11 y el 25, obviamente antes del 25, cualquiera de los presentes lo subía a Diego en un taxi, en una ambulancia, en un remis, lo que quieras, lo llevaba a una guardia, en un sanatorio, en un hospital, el más humilde, en este caso de la provincia de Buenos Aires, le hubiesen salvado la vida. Sin lugar